Y estamos hablando sobre la iglesia. Y quiero que diga conmigo, la iglesia es un proyecto divino. Y esto tenemos que ir grabando aquí. La iglesia es un proyecto divino. Cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de algo que se está desarrollando, tiene una planificación, hay recursos que se están invirtiendo y en sí hay un campo de acción y al final hay una obra que se tiene que ver realizada. La iglesia es un proyecto divino, no es algo que sale como un accidente. Y algunos erróneamente hemos pensado que la iglesia es como la respuesta a la negación de Israel. Y algunos hemos hasta enseñado eso, que como Israel se negó a creer en Cristo, entonces resultó la iglesia. Esto sería entonces un accidente. Como allá rechazaron la gracia, entonces la gracia vino a nosotros y nosotros estábamos esperando a ver quién nos hacía el favor y metimos las manos y cabal nos favorecieron. Hay parte de verdad, pero también es parte de mentira, porque la iglesia no es obra de un accidente, o sea, rechazaron allá y luego aceptaron aquí. La iglesia es parte de un plan. O sea, la iglesia está establecida dentro de una proyección. No es un plan B tampoco con la gracia. La iglesia es obra de la misma voluntad de Dios. Y tenemos que aceptarlo. Si alguien no sabía, así como lo dije, de que como Israel se opuso, entonces la iglesia salió. No, eso sería, tuviéramos un Dios que anda así como viendo quién quiere. Y Él no anda viendo quién quiere. Él nos quiere a todos porque valemos mucho para Él. Amén. Él no anda viendo a ver quién le gusta. No, para Él todos somos importantes. Los que entienden esto le buscan y le sirven. Veamos el texto bíblico. Espero que nos sirva el texto bíblico que vamos a tomar hoy. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 y luego 14 al 18. Solo cambiamos unos versículos porque hemos estado hablando basados en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero ahora vamos a cambiar un poquito los versículos y vamos a usar versículo 1 al 4 y versículo 14 al 18 en la Reina Valera 60. Y lo tengo de esta manera porque nos puede servir para subrayar algunas cosas que son de mucha valía para nosotros. En el principio era el verbo, eso dijo Juan, o sea, Juan da testimonio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículos 1 al 4. Luego los versículos 14, al final dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, venido Jesús, el Padre Dios, que es Espíritu, es conocible, porque en Jesús Dios es reconocible en Jesús. Por eso se llama verbo, desde el principio se utiliza la palabra verbo y no voy a profundizar en esas terminologías como para decir, ¿y quién era el verbo? Vamos a tratar de puntualizarlo de la manera más simple. El verbo es una forma de reconocer definitivamente a Cristo. Es la palabra verbo que es atribuida para Cristo.
Y el hecho de que esa palabra se diera así es por el grupo de personas a las que Juan les está hablando. Entonces estas personas tenían cierto problema con terminologías asociadas con aquellas culturas. Entonces Juan trata de explicarles a ellos ese término. Pero para nosotros es mucho más fácil verlo y pensar que el verbo allí es una referencia que se puede reconocer en la palabra de Jesús, o sea, el nombre de Jesús, o sea, Jesús mismo. De esto hemos tratado un poquito y ya enseñamos que la iglesia es obra de la encarnación. O sea, Cristo vino a través de una mujer, a través del Espíritu Santo, y de ahí se establece la base para creer que la iglesia tiene ya su comparecencia en la tierra, aunque fue más tarde que la iglesia tomó forma como un grupo. Quiero que puntualicemos algunas cosas que nos van a ayudar en esta ocasión. Y una de las cosas que estaba pensando es, ¿qué concepto tenemos nosotros en cuanto a la palabra iglesia o la iglesia? ¿Qué concepto tenemos? Cuando pensamos en la iglesia, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente hoy estamos pensando en el edificio y decimos, vamos a la iglesia. Y de alguna manera tiene razón de pensarse cuando se dice la iglesia es el edificio. Pero si esto se viera a la luz del pensamiento de los antiguos o de los personajes que se configuran en el Nuevo Testamento, pensar en la iglesia como un edificio sonaría un poco absurdo, porque en el principio, cuando la iglesia comenzó a formarse, no podían estar dentro de los templos, o sea, no habían templos. El aposento alto tenía que ver con una construcción, era una casa. Y la iglesia se reunía en casas o se reunían en el camino, pero poco se hablaba de templos, o sea, casa como la que tenemos, y pensar que esta fuera una iglesia. Entonces, cuando se hablaba de la iglesia en este sentido, se trataba de un grupo de personas. Entonces, la iglesia no es un edificio, la iglesia es un grupo de personas. Y espero que al final todos podamos coincidir con lo que estoy tratando de decir. Cuando hablamos de la frase iglesia, equivale a pensar en los hermanos que han creído en Cristo Jesús. Han sido comprados con su sangre, han sido bautizados y discipulados, o sea, discipulados y bautizados, y obviamente reconocidos en el seno de la iglesia para conformar el grupo de seguidores del Señor. Pensando en esta palabra iglesia, o la frase iglesia aparece en nuestras enseñanzas en 13 citas bibliográficas. O sea, en la Biblia aparecen 13 libros que ocuparon los que formaron la doctrina para que nuestra iglesia fuera amparada en distintos puntos de vista. Así que hay 13 referencias bibliográficas. O sea, la Biblia misma contiene 13 veces en distintos libros. O sea, más veces aparecen las referencias, pero en 13 libros de la Biblia aparece referencia en base a la iglesia. Y en este caso tendríamos que sostener, mis hermanos, que en todos esos puntos que hemos tratado de mencionar, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un cuerpo en seguimiento de un plan, y el plan en este caso es eterno, lo cual constituye un proyecto. Entonces, la iglesia es parte de un proyecto, es un cuerpo en seguimiento de un plan. O sea, la iglesia no es un accidente, es en este caso un cuerpo en seguimiento de un plan. Dios ya lo tenía establecido y lo que está haciendo nada más es darle seguimiento. Para sentirle razón a nuestra participación integradora en la iglesia, quisiera que tomemos en cuenta algunas cosas importantes. Si pensamos en lo que somos nosotros como iglesia, tendríamos que ver a la iglesia como un proyecto divino y luego vernos a nosotros como elementos necesarios e importantes en este proyecto. Fíjense que es importante que reconozcamos, para sentirle razón de verme yo dentro de la iglesia como alguien importante, como parte de la organización, tengo que ver a la iglesia como un proyecto del Señor y luego yo verme como parte importante en ese proyecto. O sea, diga conmigo, Dios establece su iglesia conmigo.
Amén. O sea, yo soy un integrador importante en la constitución de la iglesia. Pero tengo que verlo así. Dios en su proyecto trabaja a través de las personas. ¿Y a qué personas escogió Él para su proyecto? Vamos a ver. ¿Están aquí las personas que Él escogió para su proyecto? ¿Se atreven a confesar que son ustedes las personas que Él escogió para formar parte de ese proyecto? ¿Sí? Amén. Bueno, eso es lo primero que tenemos que empezar a ver. Porque algunas veces nos sentimos incómodos en la congregación. Nos sentimos de menos o nos sentimos de más. Los que se sienten de menos, pues tratan la manera de sentirse apachurrados. Y los que se sienten de más resultan yéndose. Entonces, porque dicen, no, ahí no quepo yo. Pero cuando empiezo a verme yo como parte de un proyecto, o sea, el Señor está viéndome a mí como un elemento importante en la integración de su iglesia. Entonces, cuando yo me comienzo a ver así, tengo mucha razón para decir, aunque truene, llueva, relampaguee, pase lo que pase, yo no me voy a salir de la iglesia. Amén. Pero eso es cuando yo comienzo a darme mi lugar, a verme yo como elemento necesario e importante en este proyecto. De ahí depende que le pongamos espíritu a nuestra acción y nos sintamos parte de la iglesia. ¿De qué depende? En que yo mismo comience a sentirme parte de. En el momento que yo me siento de más o de menos, yo comienzo a salir sobrando. Y a veces pienso que yo del cuerpo soy como un zapato, o como un calcetín, o como una simple camisa. Ninguna de las cosas que mencioné son parte del cuerpo. Y a veces hacemos lo mismo con nosotros mismos, lo que hacemos con las prendas que vestimos. No nos quitan nada si nos quitan los zapatos. No nos quitan nada si nos quitan la camisa. Pero sí nos quitan mucho si nos quitan una pierna. Entonces, nosotros somos elementos importantes en la integración de este cuerpo y si lo reconocemos, vamos a tener suficiente coraje, espíritu para darle con ganas a lo que hacemos en favor de nosotros. Y lo que hagamos en favor de nosotros va a redundar a favor de la iglesia. Espero que sí estemos entendiendo lo que estoy tratando de decir. Entonces no depende de qué tanto me hagan sentirme importante. Depende en qué tanto me siento yo importante en el proyecto de Dios. Amén. ¿Qué tanto me siento yo importante en el proyecto de Dios? Yo tengo algunos años de estar perseverando en esta iglesia. Y fíjense que desde que Dios me llamó al servicio, he tratado de la manera de identificarme con algún servicio. Y le pongo corazón, alma, corazón cuando me toca hacer algo. De hecho, por eso estoy frente a ustedes. No comprender lo que acabo de decir va a darnos problemas serios para prevalecer o para irnos. ¿Cuál es el propósito para el cual existe la iglesia? Tenemos que tener en mente eso. Y aquí tenemos algunas palabritas que vale la pena pensar. Si quisiéramos hablar de la corporación, hacer, en este caso el propósito de la iglesia es hacer corporativamente lo que todos los que invocan el nombre de Jesús deben hacer individualmente, pero es necesario hacer colectivamente y en este caso glorificar a Dios en adoración. Acabamos de pasar una parte del culto en la que cantamos, le dijimos palabritas al Señor, bien bonitas, le invitamos al Espíritu Santo que entre a nuestro corazón y creímos que Él nos ministró, o sea que estábamos en una parte de adoración hacia Él. Eso, fíjese que no sale tan bien cuando lo hacemos de manera individual, sale bastante mejor cuando lo hacemos de manera colectiva. Es por eso que el Señor ama que nosotros como congregación, como un cuerpo, podamos ponerle espíritu a lo que hacemos. Y de ahí podamos entonces glorificar a Dios en adoración. Luego obedecerlo y honrarlo en todo lo que hacemos. Y si eso fuera poco, alentarnos unos a otros a través de la enseñanza y la confraternización. Tenemos que estar bien comprendidos de que el simple hecho de ser iglesia, tenemos todos una parte importante que aunque no nos asignen una posición y aunque nunca nos den un privilegio tras del púlpito, el simple hecho de ser parte de la iglesia ya nos da a nosotros un lugar. Amén.
Aunque nadie nos diga, usted. Tal vez nadie nos dio ni siquiera para nada, ni barrer la iglesia, ni barrer el edificio. Pero el reconocer yo que soy parte integrador, venir y estar en el grupo, y cuando todos levantan sus manos también hacerlo yo, y comenzar a sentir que el Señor está en el grupo, pero me distingue a mí y me comienza a ministrar a mí porque estoy en el grupo. Y entonces yo comienzo a sentir cosas bonitas que están pasando en el grupo, pero el trato del Señor, aunque está con el grupo, es individual. ¿Está quedando claro lo que estoy tratando de decir? Entonces, ¿qué tan importante soy yo en la conformación de la iglesia? Tengo que entenderlo. Un simple estar juntos, un simple apretón de brazos, un simple Dios te bendiga, un simple compartimiento de algo en la confraternización es importante para hacernos sentir muy bien todos nosotros. Un simple Dios me les bendiga, que alegre verles con nosotros, es suficiente para hacernos sentir bien. Y esto se llama confraternizar. Muchas cosas que pudiéramos decir en cuanto a por qué existe la iglesia. En esta serie que estamos tratando de puntualizar, consideraremos el principio doctrinal número 10 de nuestra doctrina. Pero quiero que le ponga cuidado a esto, porque de esto que estoy diciendo ahorita va a partir una secuencia de palabras que vamos a estar diciendo. Y entre ellos quiero tratar, en lo personal, de encontrar yo la razón para nuestra integración. Eso es lo que pretendo. Yo quiero encontrar la razón mía para integrar esta iglesia y sentirme importante, aunque todo el mundo me rechace, aunque todo el mundo diga que no sirvo para nada, aunque sea de estorbo sirvo. Pero yo voy a estar en el lugar. Aunque sea para amargar la vida a alguien, sirvo, pero estoy en el lugar. Y este es mi lugar y el Señor me llamó para estar aquí y de aquí no me muevo. Amén. Porque ya reconocí. Yo sé por qué estoy aquí. Yo sé por qué estoy integrando esta iglesia de manera individual en esta corporación. Y trataremos de hacer lo que vamos a hablar tomando en cuenta el concepto de la encarnación. Y quiero que no pierdan de vista esta palabra, encarnación, porque es desde allí donde vamos a desprender un conjunto de ideas para referirnos qué es lo que leímos en el texto. En el principio era el verbo, este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pero la pregunta es, ¿se fue o todavía habita entre nosotros? Entonces vamos a estar tratando de ver ese puntito sobre la encarnación para encontrarle sentido a lo que estamos tratando de decir. Iniciaremos considerando la interacción divina, en este caso, dando un vistazo a algunos cuadros con personajes bíblicos que sean necesarios. O sea, para ver la reacción de Dios, la relación de Dios, tenemos que empezar por allí. Y quiero que usted y yo vayamos viendo algunos detallitos importantes. Si quisiéramos definir lo que significa la frase iglesia, entonces tendríamos que concluir que esto no es un accidente, esto no es otra cosa sino un proyecto de Dios. Entonces la iglesia es ¿qué? Un proyecto de Dios. Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia? Pueden levantar sus manos los que creen que son parte integradora de la iglesia. Lo pueden hacer con confianza, háganlo, porque de esta manera confesamos, rectificamos o ratificamos nuestra convicción. Entonces, diga conmigo, nosotros, los que conformamos la iglesia, somos parte del proyecto de Dios. Y aunque esto le duela a quien le quiera doler, el diablo puede hacer cualquier cosa, no nos va a estorbar, porque nosotros estamos convencidos que pertenecemos al proyecto de Dios. El Señor está trabajando con nosotros, el Señor está trabajando en nosotros, está trabajando para nosotros, y también hará muchas cosas a través de nosotros, porque somos parte de su gran proyecto. ¿Cuándo comenzó este proyecto? Hace muchísimos años. Alabo al Señor por eso. Desde que los seres humanos fueron creados, ya disponían de una base importante para tener comunión con el Creador. Esto es indiscutible. Por ejemplo, tenemos 3 elementos, que es la intuición, la conciencia, la devoción. Estas 3 partes integran lo que es la parte espiritual del ser humano. Y es a través de estos 3 factores que el ser humano relaciona su vida con Dios. Ahí tenemos la intuición, la conciencia y la devoción. Es a través de esos factores, que diga conmigo, ya están integrados en mí. Amén. Esos 3 factores ya están integrados en mí. A través de esos 3 factores
que el Señor relaciona con nosotros. Percibimos que aquí está el Señor. Aquí hay, en el corazón, hay una conciencia tranquila de que estamos en el mejor lugar. Amén. Y estamos haciéndole culto al Señor. Eso es simplemente lo que estoy tratando de decir. Si leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos amados, podemos entender a un Dios en busca de relacionar con el ser humano. Así encontramos a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos información de un Dios tratando de relacionarse con el ser humano desde el principio. Y Él está con un propósito, y es purificar, establecer en la tierra para sí mismo un pueblo propio. Diga conmigo, pueblo propio. Amén. ¿Qué dije? Pueblo propio. O sea, nosotros somos ¿qué? Pueblo propio del Señor, porque eso es lo que ha tenido, celoso de buenas obras. Y eso espera Dios con nosotros. Si tratamos de ver la Biblia, hay registros bíblicos que nos dan luz en cuanto a la condescendencia divina. Condescendencia. Dios, siendo poderoso, desciende y se hace a la par de nosotros para relacionarse con nosotros. ¿Acaso esto no es demasiado grande para pensar en el valor que tenemos para que el Dios Todopoderoso se relaciona con los seres humanos que somos finitos y pequeños? En cuanto a poder, Él es todopoderoso y otros apenas somos poderosos en algún caso. Así que, mis hermanos, tenemos a un Dios que intenta relacionarse con el hombre. Si vemos entonces algunos datos ilustrativos en razón de esto que estoy tratando de decir, vemos al Creador relacionándose con sus criaturas. Diga conmigo, el Creador relacionándose con sus criaturas. Póngase a pensar ahorita, ¿qué tan importante es usted para que el Señor, Dios Todopoderoso, esté buscando relacionarse con usted? No buscó usted nunca al Señor, sino Él siempre lo ha buscado a usted. Usted lo que hizo fue, cuando oyó el toque a la puerta, abrió la puerta de su corazón y Él entró a su vida. Y usted a partir de ahí es feliz con Cristo en su corazón. Ahí hay varios cuadros. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos a Jehová Dios que se paseaba en el huerto del Edén al aire del día. Dije antes que el ser humano es creado para relacionarse con su Creador. Y dice ahí literalmente que la voz de Dios se paseaba por el huerto del Edén a la luz y al aire del día. Ya puede imaginarse cómo estaba esa moral y ese ambiente tan exquisito. Al Creador eterno Dios relacionándose con sus criaturas que al principio habían sido criadas con una belleza. Si luego pasamos al capítulo 4 de Génesis, veremos la interacción entre el Creador y los hijos de Adán. ¿Quiénes eran los hijos de Adán? Alguien que me antecedió leyó un cuadro sobre las ofrendas. Y el Eterno se relaciona y dice que vio con agrado la ofrenda de uno y luego vio con desagrado la ofrenda de otro, porque la situación es el reconocimiento de quién es Él y quién soy yo para ofrecer lo que doy. Entonces, hay mucho que hablar al respecto, pero solamente estoy tratando de puntualizar a un Dios relacionándose con sus criaturas. Y aquí vemos a un Dios eterno relacionándose con los hijos de Adán. Usted ya leyó ese cuadro. En el capítulo número 4, versículo 26, allí se menciona que llegó el momento en el que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 24, el capítulo 5, se habla de un personaje llamado Enoc que caminó con Dios. Amén, caminó con Dios. Eso que se llama, ya lo escuchábamos en una prédica reciente, que para tener a alguien con quien caminar debemos estar con una buena relación. Entonces dice de ese señor que caminó con Dios, Enoc. También vemos en un Noé, un hombre que también caminó con Dios, capítulo 6, versículo 9. En el capítulo 6 y capítulo 7, este señor Noé recibió la confianza del Eterno de que Él construya un medio de salvación para las personas. Ustedes han oído el cuadro. En capítulo 8, Noé edificando un altar al Eterno, recibiendo con agrado la actitud
de Noé en el caso de Dios. Si usted lee el capítulo 8 de Génesis, ve a un Dios relacionándose con Noé. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Podemos ver que desde el principio hasta el final la Biblia nos da información, diga conmigo, de un Dios con voluntad para relacionarse con sus criaturas. ¡Qué bondad! ¡Qué bondad! Si podemos decir que Dios es bondadoso, lo podemos comprobar desde la palabra. Porque Él ha buscado la forma de relacionarse con sus criaturas. Vemos en el capítulo 9 del Génesis, el Eterno bendice a Noé y a su familia. Y en el capítulo 11, el Eterno interviene confundiendo los idiomas de la gente porque se habían desbordado en hacer el mal. Luego, capítulo 12, leemos al Eterno llamando a un hombre que se llama Abraham, dando inicio a un pueblo consagrado. Y a partir de ahí ya comienza la palabra pueblo y la palabra consagrado. Hasta ahí todavía no se trata de iglesia. El término iglesia es reciente. Pero Dios siempre ha tenido en su corazón, diga conmigo, Dios siempre ha tenido en su corazón el tener a un grupo que le dé honor y gloria. Siempre lo ha anhelado. Y por eso levantó a Abraham. Y en Abraham dijo, hasta los de Puerto Barrios, hasta los de Zacapa, hasta los de todo el departamento de Izabal y de Zacapa, hasta todo el territorio nacional de Guatemala, hasta allá van a alcanzar bendición a través del creyente Abraham. Y ustedes encuentran, hay muchas cosas ahí que dan información. Vemos de que de Abraham nace la congregación de Israel. Y si vamos a ver en la Biblia, mis hermanos, en todos los capítulos de la Biblia, en los 1189 capítulos que conforman la Biblia, en los más de 929 que conforman el Antiguo Testamento y los 260 que conforman el Nuevo Testamento, en todos esos capítulos vamos a encontrar alguna observación que nos habla acerca de la importancia de la relación entre el Creador y nosotros. Aunque los cuadros sean otros, hay una asistencia del Señor, hay un hilo que no deja de darse a conocer de cómo el Señor está asistiendo a su pueblo. Y me da bastante alegría cuando puedo pensar esto. Toda la historia de la Biblia nos da información acerca de lo que hace el Eterno. Y usted dirá, ¿y qué más vamos a decir? Pues lo que tengo que decirle a continuación es que tenemos que llegar a tomar una conclusión. Tenemos que tomar una conclusión. ¿Y qué conclusión vamos a tomar aquí? Diga conmigo, la iglesia es un proyecto divino. ¿De qué sirvió que mencionáramos a todas estas personas? Nos sirve para ver cómo Él va tratando de buscar a un grupo de elementos llamados seres humanos con los que establecer una relación. Y aquí tenemos entonces a la iglesia como un proyecto divino. Claro que el término que decimos para usar la palabra iglesia es de reciente ingreso a nuestro vocabulario. Sin embargo, el Eterno ya lo tenía muy planeado. En este caso era un plan del Señor y era a la vez un misterio. Y aquí es donde cabe toda la incertidumbre en la palabra misterio. Pablo habla de eso. Cuando llegó el tiempo, Jesús vino para inaugurar lo que ahora llamamos como plan iglesia. Proyección iglesia. Me siento contento, fíjese, porque si lo podemos ver desde esta conclusión, nosotros entendemos que se nos incluyó también a nosotros porque formamos parte de este proyecto. Amén. Dios ha querido estar con su pueblo. Y usted, espero que esté contento con lo que esté escuchando. Y usted dirá, pero es que no tiene nada de sabor. Bueno, el sabor póngaselo usted. Alégrese usted con lo que está escuchando. Porque lo que estamos tratando de decir es que el Creador, desde que hizo al ser humano, ya ha tenido un hilo de relación con la criatura que Él crió. ¿Y nosotros por quién fuimos creados? Dígame algún versículo que le dé a usted luz para decir quién nos crió.
Algún versículo que diga. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Dónde está eso? A saber. Bien, está en Salmos capítulo 100, versículo 3. Si usted no lo sabía, pues ahora apúntelo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y pregunto, ¿para qué nos hizo? ¿Para qué nos hizo? Vamos a ver, ¿para qué nos hizo Él? ¿Nos hizo para que nos fuéramos al infierno? Pregunto otra vez, ¿nos hizo para que nos vayamos al infierno? ¿Para quién fue creado el infierno? ¿Para quién fue creado el infierno? ¿Saben una cosa? El infierno no fue creado pensando en el ser humano. El infierno fue creado pensando en Satanás, el rebelde y todos aquellos que le crean sus rebeldías y lo sigan. Ahí sabe usted si usted lo sigue. Entonces el infierno es para usted. Pero si usted no es rebelde, si usted es una persona que ama el privilegio que tiene de parte del Señor de ser integrador de una congregación a la que Él ama y bendice, entonces lo que tenemos que hacer es creer que nuestro lugar preferido es el cielo. Y el Señor nos va a llevar un día para estar allá con el Señor. Así que nosotros, por lo visto hasta aquí, tenemos que entender y que esto nos ayude a visualizar la actitud divina en cuanto a su relación con los humanos. Y que seguramente nosotros como iglesia, de verdad, a mí me emociona cuando escucho esto. De verdad me emociona. En mi forma tan simple como lo digo, pero me emociona cuando yo empiezo a verme en el plan del Señor. Y quiero concluir de esta manera, aunque ya tenemos una conclusión de lo dicho, pero quiero pensar, cuando hay un hijo en la familia que es planificado, repito esto, cuando hay un hijo en la familia que es planificado, planeado, esperado, deseado, el ambiente en el que este chico, como dice la hermana, el ambiente cuando él se está formando es tan maravilloso que cuando nace esta criatura viene a muchos brazos, a provocar muchas sonrisas, y las tantas lágrimas que también provocan no se pueden comparar con el gozo y la felicidad que provoca el tener a ese ser con nosotros. Esa es la alegría que provoca. Y yo veo al Dios que me crió de esa forma, como un niño deseado. No lo digo por usted, si usted no se alegra por eso, no se preocupe, pero yo me veo delante de Dios como un niño deseado, como un niño planificado, planeado, esperado, y Él se dispuso a prepararme a mí un ambiente para el que he servido desde el vientre de mi madre. Yo no conozco otra vía que no sea el Evangelio. Y no necesito las algarrobas, las maldiciones y los desperdicios que tiene el diablo, porque basta observar lo que hay afuera para ver cómo están de desgraciados los que están en el mundo para desear irme allá. Así que no tengo necesidad yo, porque estoy feliz en los brazos de mi Señor, con esperanza eterna para siempre, para gozar con el Señor. Empecé a gozar desde que me salvó, porque fue cuando me entendí y me di cuenta quién soy para Él. Entonces empecé a entenderlo. Así que soy feliz porque el Señor está tratando de relacionarse conmigo como uno de sus hijos predilectos. Y todos los que estamos aquí tenemos la misma bendición. Quiero decirlo con toda certeza, todos los que estamos aquí esta noche o esta tarde tenemos esa bendición. No estamos aquí porque no hayamos para dónde otro lado agarrar. Quiero que usted levante sus manos conmigo y diga: estamos aquí por la sola voluntad y disposición de Él. Soy un hijo deseado de Él. Soy un hijo esperado por Él. Y soy un hijo amado por Él. Amén. Así es usted. Por eso tiene que sentirse dichoso en este campo de la adoración al Señor y glorificarlo con todas las fuerzas de su corazón. Comience a verse así. No se comience a ver: es que yo era lo peor, yo era aquí, yo era allá. No lo vea así. Véase como el hijo preferido, la hija preferida del Señor. Y que a usted, Él pasó por el camino donde usted iba perdido
y lo encontró y lo trajo al redil. Su pasado ya no cuenta. Lo que usted desperdició de su vida, no le ponga sentimiento, porque eso es basura, eso ya pasó. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Mi pasado, por perdido que haya sido, no cuenta, porque en el perdón del Señor encontré la razón de mi existencia, y bendito sea su nombre, porque me restauró mi derecho a la salvación. Así que damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da. Él quiere relacionarse con nosotros como hijos amados. Gracias te doy, Señor, por esta reflexión que tomamos de esta palabra. Cada uno de los que estamos reunidos en este lugar podemos valorar el privilegio que tenemos como elementos integradores de este pueblo precioso que tú has comprado para este tiempo. Te encargo que cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, aquí, allá y más allá, podamos entender la razón por la que estamos aquí. No somos un accidente, no estamos resultando en el evangelio porque nada nos salía bien. Estamos aquí porque tú quisiste tener para nosotros de antemano una proyección y nos incluiste en este plan de bendición. Ayúdame a valorar lo que soy dentro de este campo y ver lo que nos antecedieron, los personajes que hemos visto esta vez. Solo lo estamos tratando de llevar a la colación por causa de que necesitamos ver a un Dios relacionándose con sus criaturas desde que las hizo hasta el día de hoy. Y yo no soy la excepción. Soy una criatura amada, preferida, bendecida, deseada, buscada. Gracias por ponerme en este camino. Gracias por preservarme o reservar mi vida desde el vientre de mi madre. Y gracias por ser para mí el Padre espiritual, Padre legítimo, Padre que me ha creado, Padre que ha hecho para mí lo mejor. Y yo puedo darte honra y gloria. Lo hago en compañía con los santos que has separado en este lugar para que ellos te adoren y te bendigan. Y junto a ellos podemos cantar en gran congregación y en gran júbilo y poder decir: somos afortunados de conformar la iglesia del Señor, a la que queremos integrar con todas las fuerzas de nuestra alma y nuestro corazón, y que todo ejercicio que hagamos en favor de esto lo queremos hacer con mucha alegría, con reconocimiento. Entrad por tus puertas con acción de gracia, por los atrios con alabanza, que podamos alabarte y bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta reflexión que nos haces tener en esta vez, en razón de un pueblo que tú quieres levantar y que has levantado y quieres tener en este mundo. Gracias por tu bendición. Por medio de Jesucristo oramos. Amén. Amén.